El último día de audiencias públicas de este periodo de sesiones de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Vamos a iniciar el trabajo con una audiencia sobre independencia judicial y prisión preventiva en las Américas, que ha sido solicitada por la Fundación para el Debido Proceso Legal, el Instituto de Defensa Legal, el Centro de Estudios de Derecho de Justicia y el Centro sobre Derecho y Sociedad CIDES. Me acompañan el comisionado Rodrigo Escobar Gil, quien es también relator temático sobre personas privadas de libertad, y la doctora María Claudia Pulido, de la Secretaría Ejecutiva. Mi nombre es Felipe González, soy el relator de migrantes de la Comisión Interamericana. Tenemos una hora fijada para la audiencia. Como no hay contraparte, podemos fijar el tiempo que más o menos resulte conveniente. ¿Cuánto de exposición para después tener un diálogo? ¿Cuánto sería, más o menos? Sí, 25 o 30 minutos también. Muy bien, gracias. Adelante entonces. Ustedes mismos se pueden presentar. Muy buenos días, señores comisionados. Muchas gracias por la audiencia que se nos ha concedido. Yo soy Leonor Arteaga de la Fundación para el Debido Proceso y me acompañan en esta mesa Ernesto de la Jara del Instituto de Defensa Legal de Perú. Las organizaciones que estamos aquí presentes, junto al Centro de Estudios Legales y Sociales CELS de Argentina, el Centro de Derecho y Sociedad CIDES de Ecuador, y la Organización de Justicia en Colombia. Somos miembros de la Red Regional para la Justicia Previa al Juicio en América Latina. La información que vamos a trasladar este día es producto de un estudio realizado en 4 países de Sudamérica, Colombia, Perú, Ecuador y Argentina, que ha estudiado los obstáculos que enfrentan jueces, juezas y fiscales para actuar con independencia e imparcialidad al momento de adoptar decisiones sobre prisión preventiva, así como un informe comparativo elaborado por Luis Pázara, que nos apoyó en esta investigación y que muestra las tendencias regionales y que previamente hicimos llegar a esta honorable comisión. Nuestro estudio se ha fundamentado en una combinación de metodologías. La primera de ellas, la revisión de fuentes normativas, jurisprudenciales y estadísticas oficiales disponibles. La segunda fue un trabajo de campo consistente en entrevistas a funcionarios judiciales y otros actores claves del sistema, y un estudio de casos concretos en que funcionarios judiciales tomaron decisiones sobre la detención de personas dentro de situaciones de presión externa. Uno de los principales hallazgos del estudio al que he hecho referencia es que el problema en torno a la prisión preventiva no es solo su uso generalizado. Si bien en países como Argentina y Perú, 2 de los comprendidos en esta investigación, siguen teniendo 2 de los más altos índices de presos preventivos en América Latina, no son solo las cifras altas lo que ha representado una problemática en este momento, sino que aun cuando esta medida no se aplica como regla general, como el caso de Colombia, los motivos para imponerla no siempre responden a los de asegurar la justicia ni al principio de última ratio. Esto se ve fomentado por legislaciones en algunos países, como Perú y Colombia, que no limitan los supuestos de la prisión preventiva a los previstos en las normas y la jurisprudencia interamericanas, es decir, a los casos de peligro procesal, sino que incorporan conceptos amplios como el peligro o la alarma social. Aunque para efectos de este estudio nos hemos concentrado en identificar factores de la realidad más que problemas relacionados con la legislación. En estos países analizados es evidente que existe una gran demanda social por el endurecimiento de las políticas criminales, que se manifiesta a través de presiones que tienen un impacto directo en la independencia de jueces y otros operadores de justicia al momento de decidir sobre la libertad de las personas acusadas de un delito, alentando su uso general y no excepcional. Estas presiones son ejercidas principalmente por funcionarios de otros poderes estatales y medios de comunicación, pero también por autoridades de las propias instituciones judiciales. Cuando estas presiones
provienen de autoridades de otros poderes, los jueces se sienten presionados a seguir estos lineamientos para no ser criticados públicamente. Cuando estas presiones provienen de autoridades del propio sistema judicial, la presión es más intensa porque además de la crítica pública temen ser procesados disciplinariamente. Frente a este panorama, no pretendemos en este estudio, ni es uno de los objetivos de esta audiencia, el que se eliminen todas las presiones sobre los operadores de justicia, lo que aparte de imposible, no sería en realidad deseable, ya que en un sentido amplio ejerce presión todo aquel que emite una opinión o indaga acerca de la evolución de un caso judicial en curso, y vistas en ese nivel, muchas presiones pueden ser incluso saludables para el funcionamiento del sistema de justicia. Lo que no es saludable es que estas presiones se conviertan en injerencias, y esto ocurre cuando en el proceso de toma de decisiones judiciales se pretende inclinar la resolución de un juez en un sentido dado, decisión que el juez no habría tomado de no haberse producido la injerencia. Hecha esta aclaración, el objetivo central de esta audiencia es presentar, por un lado, cómo las presiones se transforman en injerencias, especialmente en procesos que alcanzan cierta notoriedad pública y que llevan a jueces a aplicar o dejar de aplicar prisión preventiva por razones distintas a su naturaleza cautelar. Y por otro, cómo los poderes judiciales no cuentan con políticas institucionales que fortalezcan la capacidad de los jueces y juezas de resistir estas injerencias. Y es que la independencia no es solo la ausencia de presiones o interferencias que estorben o que impidan que el operador proceda según su recto criterio, sino que los resultados de este estudio sugieren que la noción de independencia también debe comprenderse como la presencia de factores y de mecanismos institucionales de respaldo a jueces y juezas, cuya existencia y funcionamiento los resguarde de las presiones que interfieren con su labor y favorezcan así que se conduzcan con imparcialidad en la toma de decisiones, especialmente cuando involucra la libertad de las personas. Le voy a dar ahora la palabra a Ernesto de la Jara. Bueno, señores comisionados, además miembros de la mesa, igual me sumo al agradecimiento por habernos concedido esta audiencia. Como ha dicho mi colega, en el caso mío me voy a centrar en describir las presiones que hacen muchas veces que en los diferentes países que hemos realizado el estudio sea usada de manera claramente arbitraria. Son dos presiones que quisiera remarcar las siguientes características. La primera es que se trata de presiones que llegan a poner en cuestión el mínimo de independencia de que deben disponer los jueces y fiscales para optar entre una medida tan drástica como es la privación preventiva o medidas alternativas. Y en segundo lugar, que son medidas que tienen que ver con aspectos muchas veces vinculados con autoridades, por lo tanto que se pueden adoptar medidas. Básicamente me voy a referir a tres niveles de presiones. Estos tres niveles de presiones están vinculados fundamentalmente al clima de inseguridad ciudadana que se vive de manera generalizada en los diferentes países de nuestra región. Podríamos haber escogido también otras situaciones como pueden ser los conflictos sociales, pero el estudio se ha centrado en ver las presiones en torno fundamentalmente al fenómeno de la inseguridad ciudadana. Esta inseguridad ciudadana, además, como ustedes saben, puede haber un crecimiento real o solamente un crecimiento de la percepción, pero en todo caso ambos aspectos son muy importantes. El primer nivel de presiones al cual me voy a referir tiene que ver con las presiones que provienen del conjunto de autoridades del Estado, ¿no? Por ejemplo, del presidente de la República, de los ministros, de los miembros del Tribunal Constitucional, en fin, ¿no? Muchas veces se ha recogido información empírica, vemos al presidente de la República ante un caso concreto de un magistrado que no ha otorgado la prisión preventiva, salir y satanizar a ese juez, advertir que va a tomar medidas legislativas.
Entonces es muy importante ese nivel de, igual, ¿no? Son todos estos discursos muy punitivos, muy de mano dura, que en sí mismo ya constituyen una presión que es muy difícil que la puedan enfrentar magistrados por razones que después vamos a ver, ¿no? Y además hay que ser conscientes que no lo hacen solamente por un problema de convicción, sino que quieren como responder a una demanda que hay instintivamente, a la cual nos vamos a referir en la sociedad en general, y de esta manera lograr determinados objetivos que trascienden, ¿no es cierto?, a las cuestiones jurídicas, es decir, por objetivos muchas veces políticos, sacrifican garantías del debido proceso como significa la presunción de inocencia. Ese es un primer nivel de presiones. Un segundo nivel de presiones tiene que ver también con autoridades, pero esta vez con autoridades del propio sistema de justicia. Es decir, con el Poder Judicial, con el Ministerio Público. Es decir, ante un caso, por ejemplo, mediático, donde la opinión pública está muy sensibilizada, en lugar de funcionar mecanismos de protección, como vamos a ver después, sale, por ejemplo, el presidente de la Corte Suprema o el fiscal de la Nación y pide que haya drasticidad y que va a estar mirando al juez que decide si prisión preventiva o una medida alternativa, que el Poder Judicial no va a permitir que se continúe con la delincuencia. Entonces, en lugar de proteger la independencia que debería tener el juez y el fiscal, constituyen también un tipo, de alguna manera, de presión que va más allá de lo que podría ser opinar sobre un caso. Algunos ejemplos, ¿no? Pongamos en el caso peruano, y hemos visto también en otros países, se utiliza incluso el órgano de control disciplinario. En el Perú se llama la OCMA, ¿no? Oficina de Control Disciplinario, donde, por ejemplo, el anterior presidente de la OCMA, que actualmente es el presidente de la Corte Suprema, hizo una línea de presencia pública muy importante, salir y decir, estamos investigando a tantos jueces que no han tenido la suficiente drasticidad en evaluar el caso para ver si se otorga o no prisión preventiva o beneficios penitenciarios. Entonces es un caso muy concreto de constituir una amenaza contra el juez y son investigados y muchas veces esta investigación ha determinado que el juez incluso renuncie. O opiniones adelantadas, ¿no? Por ejemplo, un fiscal de la Nación que ante un caso que podría ser investigado se adelanta diciendo que debe haber una investigación, entonces está de alguna manera condicionando que hay una presunción de un delito cuando no le corresponde. Igual, pongamos en mi país, en el Perú, el presidente del Tribunal Constitucional tiene una columna de opinión permanente en un periódico donde opina permanentemente de los casos que hay, que pueden llegar, ¿no es cierto?, donde él, y muchas veces es muy duro frente a la reacción del Poder Judicial frente a estas, y se suma a estos discursos de mano dura, ¿no? Entonces ese segundo nivel tiene que ver con todo lo que son presiones provenientes de autoridades, pero ya del sistema de justicia. Un tercer ámbito de estas presiones, que como digo ponen en cuestión el mínimo de independencia en que deben tener los jueces y fiscales, porque como ha dicho la colega, no toda presión es ilegítima, ilegal, tiene que ver, hemos confirmado obviamente como algo que salta a la vista, es la presión de los medios de comunicación. Pero esa presión se da a diferentes niveles que también muchas veces involucran a autoridades, por lo tanto se puede hacer, como vamos a ver al final, adoptar algunas medidas que no afectan para nada la libertad de expresión, ¿no? Pongamos el hecho que hayan autoridades que tengan estos discursos tan punitivos, que no reconocen las garantías del debido proceso, sobre todo la presunción de inocencia, hacen que los medios de comunicación recojan, ¿no es cierto?, estas declaraciones, las difundan, sean un eco, las agrandan, todo el tiempo están buscando que el ministro declare, que el presidente declare, y son los titulares, ¿no? Reclaman, critican a los jueces y fiscales por no tener una respuesta adecuada frente al delito, entonces estimulan la opinión pública en contra de esto, de la actuación arreglada, adecuada ley de los jueces y fiscales frente a lo que puede ser una medida tan drástica como la privación de la libertad previa a una condena, ¿no? Esa es una manera. Por ejemplo, otro nivel frente a la presión de los medios de comunicación tiene que ver con información que proporciona de manera irregular la policía, ¿no? Muchas veces la policía de manera irregular
le dan información a los medios a cambio de que los medios le digan que han hecho una buena labor como institución, y a la vez los medios de comunicación adoptan esa información como si fuera verdadera, sin ninguna verificación, y en realidad se agranda el supuesto delito, se da como un delito consumado, y esto es lo que genera el efecto de lo que se denomina la puerta giratoria, ¿no? La sensación ahí es que la policía los captura, eso es una cuestión evidentemente que no estamos descubriendo la pólvora, pero que se verifica con información empírica recogida en los 4 de los países que hemos hecho el estudio, donde ocurre muchas veces esto, ¿no? Es decir, la sensación se crea por este mecanismo que yo he dicho, que la policía detiene a los supuestos delincuentes, o detiene a los delincuentes ya, y los jueces y fiscales los sueltan, ¿no? Entonces, y vamos a ver cómo justamente una de las limitaciones es que el juez, el fiscal, no tiene mecanismos para explicar que no ha sido así, que no es que suelte a un delincuente, sino que está haciendo uso, que no hay un peligro procesal, ¿no? Y por último, indudablemente tiene que ver con todo el manejo de la información del propio medio, que se suma también a ya una cuestión de conveniencia, de rating, de manejar la información así, de editoriales, ¿no es cierto?, pidiendo la mano dura, medidas totalmente punitivas, que no hay que desconocer acá los derechos humanos porque si no, no vamos a poder enfrentar la delincuencia, como antes se decía también, frente a lo que era el terrorismo. Entonces son estos 3 niveles de presiones, de autoridades en general, de autoridades del sistema de justicia y de autoridades y de los medios de comunicación. Como digo, además son medidas que muchas veces presiones tienen que ver con autoridades y por lo tanto se pueden adoptar determinadas medidas. Hay responsabilidades muy concretas, ¿no? Termino señalando que estas presiones, terminando esta parte mejor de las presiones, ¿no? Termino señalando que estas presiones tienen una eficacia porque en realidad se articulan con 2 fenómenos culturales que son muy importantes de precisar, de recalcar, ¿no? Un primer fenómeno tiene que ver con la cultura judicial, ¿no? Es decir, no solamente es que la presión viene desde afuera, sino que empata con una cultura judicial. ¿A qué me refiero? Que hay muchos jueces y fiscales, y eso también tiene que ver con el sistema de selección que muchas veces prime en los países inadecuados, como vamos a ver en el tipo de recomendaciones, donde hay muchos jueces y fiscales donde, por ejemplo, tienen muy poca sensibilidad frente a los derechos humanos y concretamente frente al respeto de lo que es la presunción de inocencia. Es decir, no están dispuestos a aplicar correctamente solamente esta medida tan drástica que debería ser el último recurso, solamente cuando se da este peligro procesal de fuga o de obstaculización de la prueba, sino, por ejemplo, consideran que cuando hay, en función de la gravedad de la pena, ¿no?, cuando hay flagrancia, la aplican también ahí. Tiene que ver porque no están, pues, totalmente de acuerdo en que hay que ceñirse a determinados estándares nacionales e internacionales que están previstos en los convenios internacionales suscritos por todos estos países. O otro elemento, pongamos, de esta cultura que es muy importante porque hay que cambiarla también, que tiene que ver con ya una mentalidad discriminatoria, ¿no? Muchas veces se ve en la aplicación de la prisión preventiva que el perfil responde a quienes se le dan prisión preventiva y no otro tipo de medidas alternativas, tiene que ver con los sectores socioeconómicos o culturales más vulnerables, más indefensos, ¿cierto? Y esto se ve, uno de los ejemplos que se pone en los diferentes países, tiene que ver con cómo se mide el arraigo, ¿no?, que es determinante para ver si va a haber fuga o no. Entonces es muy rígido, ¿no? En la mayoría de los países los jueces y fiscales son muy rígidos para solamente considerar que hay arraigo cuando se tiene una casa propia, cuando se tiene un trabajo formal y permanente, un determinado tipo de familia, cuando muchas veces son países como los nuestros donde la mayoría de la gente no tiene estas características. Entonces debería buscarse otras maneras también de ver si hay o no este arraigo tan importante, ¿no es cierto? Entonces, este es un primer fenómeno cultural que hace que estas presiones tengan de alguna manera una eficacia, una empatía con la mentalidad
de muchos jueces, que debería verificarse también qué tipo de jueces, el perfil de jueces que queremos tener. Luego está el segundo fenómeno cultural, que en realidad es la extensión de este primero, pero ya hablemos de la población en general. Todos sabemos que en la población en general también está instintivamente en primer nivel, como de acuerdo con estos discursos muy drásticos, punitivos, por el fenómeno que he dicho de que prima una percepción de inseguridad cada vez más fuerte, donde hace el temor una realidad cotidiana. Entonces exigen, ¿no?, mano dura, que se reaccione. Entonces hay una mentalidad bastante generalizada de que qué importa que se meta a la persona, al sospechoso del primer momento a la cárcel, ¿no? Es una especie ya no solamente de prisión anticipada, sino de condena anticipada, ¿no? O sea, vamos a tratar de hacer justicia, de dar la sensación de que estamos haciendo justicia, metiendo a la cárcel a un determinado número de gente antes de la condena, sin que haya peligro de fuga, y sobre todo, como he dicho, personas que tienen un perfil determinado de vulnerabilidad y de indefensión, ¿no es cierto? Entonces, este fenómeno cultural, a su vez, produce lo que he dicho, ¿no?, que hayan autoridades, tanto políticas como del sistema de justicia, que buscan hacer méritos respondiendo a esta demanda, ¿no es cierto?, de seguridad. Y a la vez este discurso y estas actitudes de la parte de las autoridades sedimentan, intensifican esta mentalidad de la población, cuando podría romperse, ¿no es cierto?, este círculo perverso que hay. Termino diciendo que la conclusión de esta parte es que pueden haber un marco normativo donde se prevé la aplicación de la prisión preventiva de manera excepcional como último recurso, pero que informalmente, tácitamente, hay políticas públicas de una aplicación arbitraria, muy selectiva de quién se aplica, sea por personas que he dicho con este perfil para crear esta sensación, o personas que están vinculados a casos con una densidad política. Un ejemplo muy claro que han salido en los estudios es el caso de Ecuador, ¿no?, donde se ve incluso autoridades muy altas, donde van a los juicios, donde se vayan a decidir estas medidas como una manera de presionar directamente una injerencia muy cercana frente a los jueces en el momento de resolver esto. Yo no sé si me quedo acá y tú haces la parte de las condiciones de los jueces, comienzo, ¿cómo lo has visto, Leonor? No ha venido la tercera, lamentablemente por la maratón no debe haber llegado la tercera persona que iba a participar. Bueno, a partir del panorama que ha descrito Ernesto de la caracterización de las injerencias que inciden en que jueces, tanto injerencias externas como factores que condicionan la independencia interna de jueces y juezas, también son favorecidos por debilidades institucionales, que en nuestro informe hemos caracterizado en dos principales o dos centrales. Es decir, en términos generales, los operadores de justicia que trabajan la prisión preventiva, especialmente en casos de mucha notoriedad pública, afrontan estos procesos dentro de una serie de flaquezas propias de las instituciones judiciales, y particularmente dos. La primera de ellas corresponde a la inhabilidad institucional para desarrollar líneas de comunicación. Limitación que desemboca en una incomprensión social del trabajo realizado por jueces, en especial cuando aplica o no aplica la prisión preventiva, y facilita esa falta de información, la manipulación por sectores interesados en hacerlo. La segunda de esas debilidades institucionales se refiere a la falta de apoyo y de respaldo adecuado a quienes trabajan en las instituciones del sistema de justicia, lo que conduce a los jueces a tener que afrontar en soledad situaciones difíciles en torno a la prisión preventiva, como en relación a otros asuntos conflictivos que llegan o que llevan a que estos funcionarios en algunos casos sean cuestionados públicamente sin que tengan respaldo institucional.
Esta segunda debilidad se ve además agravada por el uso de procesos disciplinarios como instrumento de sanción o al menos de cierto amedrentamiento para inducir a jueces y fiscales a la adopción de un manejo de la prisión preventiva que se acomode en algunos casos a estas demandas sociales, ¿verdad?, promovidas por declaraciones de autoridades o en algunos casos sostenidos por estos medios de comunicación. Estas debilidades institucionales que nosotros hemos identificado se centran en, como ya decía yo, la primera en relación a que los poderes judiciales deben mejorar sus políticas de comunicación, que estas ya no deben partir del principio de que la justicia es solo un asunto de abogados, ¿sí?, o de abogadas, sino que debe interesarle a todos, y eso va a permitir también que la población comprenda un poco más de qué se trata la prisión preventiva. A partir de lo que hemos expuesto ahora, vamos a concluir ya con las solicitudes a la Comisión Interamericana. O hay tiempo, ¿no? No, yo quería desarrollar un poco, complementar y remarcar lo que ha dicho Leonor sobre estas debilidades que justamente no permiten enfrentar estas presiones, ¿no? Yo recordaba una frase, creo que sale en el capítulo de Colombia, que se dice que en lo que no se puede ganar en las audiencias con argumentos jurídicos, muchas veces se gana fuera de las audiencias con estas presiones y con una falta de mecanismos de protección, de beneficios o incentivos a los jueces y fiscales que se ven en el caso concreto para tener que decidir entre una medida tan drástica, como digo, que es la privación de la libertad, y otras medidas, que hay un conjunto, como ustedes saben perfectamente, de medidas que se pueden adoptar. Tiene que ver con el desequilibrio, ¿no?, que ha señalado ya varias razones mi colega, que se produce entre estas presiones, estas fuerzas que hay contra la independencia de los jueces, y cómo pueden responder a su vez los jueces y fiscales. Hay un claro desequilibrio. Las razones que han mencionado, yo agregaría también algunas más, ¿no? Pongamos la formación a diferentes niveles, jurídicas, argumentativa, ¿no? Muchas veces no se tiene la posibilidad de una buena sustentación jurídica. Pongamos la utilización de todo lo que significa la jurisprudencia internacional es muy limitada, hemos visto en casi todos los países, para poder citar algunos estándares, por ejemplo, frente a plazo razonable, ¿no?, que podría uno decir está demasiado tiempo en prisión preventiva sin condena, que cese la prisión preventiva, ¿no? Una limitación, como se ha dicho, a lo que significa de alguna manera estar permanentemente peleando con una opinión pública que presiona, con autoridades que los están amenazando, ¿no? Entonces, esto hace que el juez, el fiscal, tenga que hacer una especie de balanza entre costo y beneficio. Y se da cuenta que tiene demasiados costos y que no tiene casi beneficios, y que es como una especie de batalla perdida. Entonces se produce ahí lo que se ha denominado en el estudio una especie de respuesta adaptativa, ¿no?, una actitud adaptativa, ¿no? Ya no importa tanto que hagan las autoridades, que haya una ley y todo, sino que el juez mismo, como ocurre a veces con los periodistas que se autocensuran, digamos, acá es el juez y el fiscal dice, si yo no voy a conseguir nada, si es difícil, no tengo el apoyo de mis propias instituciones, por lo tanto, ¿para qué arriesgarme? Lo que voy a hacer es simplemente voy a ir con la corriente, con lo que se me pide, ¿no? Eso me parece sumamente importante de tomar en cuenta. Esta es la sensación se decía también en varios estudios, sale permanentemente de cada uno se defiende como puede, ¿no? En varios informantes calificados que han sido jueces y fiscales, esa es la sensación que tienen. Acá cada uno
¿no? O sea, doctor, yo no solamente tengo que ver el caso, tengo que fundamentar la prisión preventiva, sino encima tengo que defenderme frente a la opinión pública, frente al periodismo y frente al órgano de control disciplinario que me ha abierto un proceso. Entonces también es una gran debilidad que deberían poder responder. Entonces, simplemente quería enfatizar ese desequilibrio que hay entre las presiones que hay de alguna manera irregular, que les quita independencia, y la falta de mecanismos institucionales y las condiciones de los propios jueces y fiscales, ya no solamente a nivel cultural, sino a nivel de formación, de mecanismos de compartir para poder responder a estos elementos tan fuertes, ¿no? Sí, es que en los estudios también hemos logrado documentar que los jueces y fiscales no tienen espacios de intercambio de opinión, ¿no? O de apoyo o de consulta por una malentendida independencia judicial. Es decir, una cuestión es que los jueces y juezas deben fallar de acuerdo únicamente a los hechos del caso y a su recto criterio, pero además, o sin afectar esta independencia, muchos jueces y juezas se quejan de que no tienen ningún tipo de apoyo, ni técnico, ni de otra naturaleza, como apoyo psicológico para enfrentar situaciones de mucha controversia social. Y que eso, cuando se suma además a la amenaza de que se les abran procesos disciplinarios cuando aplican prisión preventiva según los estándares interamericanos, incide sensiblemente en que estos más bien sigan lo que parece ser la corriente mayoritaria, ¿no? De solicitar un uso extendido de la prisión preventiva. Otros dos factores que también identificamos en los estudios que impactan en que los jueces apliquen la prisión preventiva de manera generalizada es, por una parte, aquellos que se sienten menos capacitados técnicamente, ¿verdad? Es decir, que no tienen la confianza de sostener sus decisiones en el ámbito público. Y el segundo son los jueces y juezas que se encuentran en condiciones de temporalidad. Es decir, aquellos que sus cargos no son permanentes, y eso los hace que se comporten de manera temerosa e intentando demostrar que están siguiendo las líneas mayoritarias, ¿no? Sobre todo cuando las mismas autoridades de los poderes judiciales y de los otros poderes están retomando lo que parece ser este clamor de efectividad en el combate al delito. A partir de lo que hemos expuesto, consideramos importante que la Comisión Interamericana, en el informe temático que sabemos que se está trabajando sobre prisión preventiva por parte de la Relatoría de Personas Privadas de Libertad, recoja los insumos de este estudio y recomiende a los estados de la región los siguientes aspectos importantes. Que se eviten por parte de los funcionarios de los diferentes poderes del Estado declaraciones públicas que favorezcan la aplicación de la prisión preventiva de manera abusiva, siguiendo discursos de mano dura que intentan transferir la responsabilidad por el problema de la inseguridad, que corresponde más bien a la política criminal de los poderes ejecutivos, o por problemas de la legislación al Poder Judicial. Dos, que se eviten cualquier tipo de sanciones a jueces y juezas por haber dictado medidas alternativas a la prisión preventiva en base al ejercicio de su capacidad discrecional como les corresponde. En ese mismo sentido, creemos que los procesos disciplinarios contra fiscales y jueces deben ser transparentes y sujetos al escrutinio público. Esto debe incluir la clara tipificación de las conductas que constituyen faltas y una motivación detallada de cuál ha sido la decisión final. Respecto de las políticas de comunicación, creemos que cada institución del sistema de justicia debe diseñar o rediseñar estas políticas de comunicación, que deben incluir al menos tres aspectos. El primero es que
puedan comunicar o transformar ese lenguaje utilizado en procesos y decisiones judiciales que habitualmente es muy ajeno a la ciudadanía, en información comprensible para la persona promedio. 2, que se creen o se reformulen estos mecanismos de enlace, como por ejemplo las oficinas de prensa, entre el Poder Judicial y los medios de comunicación para que se proporcione información objetiva que no sea reservada sobre el desarrollo o el desenlace de los procesos judiciales, de tal manera que los medios de comunicación puedan tener información accesible y de primera mano sobre los procesos judiciales. Tercero, que ante un cuestionamiento mediático o ciudadano de una decisión judicial, a partir de las políticas de comunicación se diseñe un protocolo para que los mismos poderes judiciales transmitan la necesidad de que se respete el derecho y la interpretación judicial que se haya hecho sobre el caso. Cuarto, que se diseñen e implementen mecanismos de apoyo a los operadores judiciales que incluyan, primero, capacitación a los operadores de justicia para manejarse en situaciones de alta controversia social en aplicación de las reglas del debido proceso. 2, que se generen o se diseñen espacios de consulta, intercambio y apoyo para que los funcionarios judiciales que enfrentan casos especialmente controvertidos y que tienen repercusión en los medios de comunicación dentro del Poder Judicial, sin que el funcionamiento de tales mecanismos interfieran con la independencia de criterio del juez o del fiscal. Gracias. Bueno, le agradezco a los solicitantes de la audiencia por su presentación. Antes de ofrecer la palabra al comisionado Rodrigo Escobar Gil, relator sobre personas privadas de libertad, quisiera señalar que se incorporó a la mesa el doctor Andrés Pizarro, que es abogado de la Relatoría de Personas Privadas de Libertad. Comisionado Escobar Gil. Quiero comenzar agradeciendo la presentación de este informe por parte de las organizaciones de la sociedad civil que han solicitado esta audiencia. Realmente se trata de un estudio y de una perspectiva muy importante las que nos han ofrecido en esta mañana en relación con la problemática del uso excesivo de la prisión preventiva, fenómeno que reviste extrema gravedad en el continente y aspectos sobre el cual los distintos estados han venido incumpliendo sus compromisos internacionales en materia de derechos humanos. Realmente aquí el problema no es de tipo normativo, porque las normas jurídicas en los distintos estados me parece que tanto a nivel constitucional como a nivel legal están claras. También los estados y los jueces tienen conocimiento, pues son conscientes de que hay que aplicarlas con sujeción a los estándares internacionales de derechos humanos, pero existiendo esa normatividad no se aplica, y siendo la detención preventiva una figura excepcionalísima, como se ha dicho en todo el ámbito de las Américas, se ha convertido en la regla general y se aplica la detención preventiva sin que se cumpla sus fines constitucionales legítimos, que es evitar la fuga o la obstrucción de la prueba. Y realmente acá se presenta o se plantea unas de las causas del uso abusivo y excesivo de la detención preventiva, que viene dada por las presiones tanto de las propias autoridades públicas como, lo que me parece más grave y ya se ha convertido en
una realidad que está afectando severamente la independencia judicial, que son las presiones mediáticas, en donde finalmente quienes toman las decisiones en relación con la libertad personal de las personas investigadas no son los jueces, sino que son los medios de comunicación. Las causas son múltiples. Realmente me parece importante el enfoque que se ha hecho. Me gustaría preguntar y profundizar sobre las causas de estas presiones, que a mi juicio no son inadecuadas políticas legislativas, sino que son causas culturales, sociológicas y políticas. Realmente en estas presiones mediáticas y en el uso excesivo de la prisión preventiva hay rezagos del absolutismo. Los estados de las Américas, aun cuando están comprometidos con la Carta Democrática y con un régimen democrático, todavía les falta avanzar en el afianzamiento de un Estado democrático de derecho, y uno de los grandes rezagos es en el uso excesivo de la prisión preventiva. Por eso me gustaría conocer la opinión de ustedes en relación con las causas. A mi juicio son culturales, ¿no? Culturales, que tienen que ver con que quien aparentemente ha cometido un delito debe pagarlo es con la prisión preventiva ante la incapacidad del Estado de castigar, las políticas de mano dura y las políticas públicas de seguridad ciudadana. Pero hay aquí un aspecto, otra causa que también la tenemos que poner sobre la mesa, en donde ha habido cierto temor de expresarla, y son razones de carácter político, porque detrás de las presiones, ya sea de las autoridades del Estado o detrás de las presiones de los medios, esas presiones no son gratuitas. Hay intereses políticos de la mayor importancia, lo que motiva a los medios a orientar la decisión de los jueces en un sentido o en otro, o intereses de otra índole. Entonces sí sería importante profundizar en las causas. Es cierto que hay un temor mediático, y eso también hay que estudiarlo, hay que trabajarlo, hay que adoptar medidas para contrarrestarlo, y es que los jueces sufren de temor mediático. Cuando un juez va a tomar una decisión en torno a la libertad de una persona, y ese caso está en el orden del día de los medios, el juez tiene temor mediático y prefiere hacer lo que en ese momento están diciendo los jueces, los medios. En entrevista que tuvimos en Argentina con el presidente de la Corte Suprema de Argentina, reconocía ese hecho, y en realidad, de acuerdo con toda la experiencia, es claro que los jueces le tienen temor a los medios y prefieren que finalmente el contenido de las decisiones judiciales sean las que piden los medios que las que resulten de una valoración probatoria. Entonces, y finalmente también me gustaría preguntar sobre buenas prácticas en esta materia, buenas prácticas en relación con el uso racional de la prisión preventiva, de mecanismos para contrarrestar, de qué posibles medidas y mecanismos se pueden promover, además de promover una mejor capacitación de los jueces, una mayor preparación para contrarrestar este temor mediático de los jueces.
Bueno, yo quisiera también hacer algunos comentarios antes de darle la palabra a los peticionarios y peticionarias. El asunto de las presiones, injerencias e incluso amenazas, la conversamos en este periodo de sesiones en algunas audiencias referidas a países específicos. Y me parece que hay que hacer ciertas distinciones, porque a veces lo que se plantea desde los organismos del Estado, en algunos estados, es que es hacer, digamos, equivalente presión indebida a existencia de un delito. Y no es así. O sea, una cosa es cuando se comete un delito, como puede ser una amenaza, o alguna forma de incidencia expresamente sancionada de manera penal, que son las situaciones más graves. Pero también hay formas de presión que pueden no constituir delito y que sin embargo socavan el Estado de Derecho y la independencia judicial. Entonces creo que esa es una distinción importante. No solo aquellas conductas sancionadas penalmente implican un debilitamiento de la independencia judicial, sino que hay otras conductas que puede que no tengan sanción penal y que puede que no tengan ninguna sanción administrativa tampoco, pero que en los hechos socavan el Estado de Derecho y la independencia judicial. Yo quisiera que pudieran volver un poquito a precisar algunas cosas, porque me parece que en la primera intervención se usaba presiones, injerencias de manera diversa. O sea, me parece que desde el punto de vista de los órganos del poder público no puede haber presiones. No puede haber presiones. O sea, cualquier forma de presión es una injerencia en el quehacer de los jueces. No sé si eso se dijo de manera tan claro en la primera presentación que se hizo aquí. O sea, eso es una manera de socavar el Estado de Derecho. En ese sentido me parece muy bien lo que se planteó en el sentido de establecer un mecanismo de respaldo para el resguardo de la independencia judicial, o sea, que el Estado sea proactivo en este sentido, ¿no es cierto? Y así también asegurar que exista estabilidad en el cargo, que los jueces no sean temporales, transitorios o que puedan ser removidos bajo causales muy vagas o genéricas. Y en relación con el impacto que esto pueda tener en materia de prisión preventiva y el uso de otras medidas cautelares, bueno, yo creo que lamentablemente esto lo que ha producido en muchos países de la región es que ha conducido a un carácter errático en las políticas públicas y en los diseños legales en cuanto a la regulación de la prisión preventiva y la libertad provisional. O sea, uno puede ver países donde se ha, por ejemplo, reformado sustancialmente el Código de Justicia Criminal o incluso se ha dictado uno nuevo, como ocurrió en muchos países, luego de todo un análisis, discusión, participación, en fin, como un proyecto elaborado por la ciudadanía incluso, y que sin embargo este punto de la prisión preventiva es el más azaroso, por así decirlo, el más aleatorio, que al final es definido por el calor del debate del momento, que puede resultar incoherente con otras regulaciones del código, y es el más fácil, el que más recurrentemente es modificado también. O sea, uno puede ver cómo se mantiene cierta estructura del código y sin embargo se reforma una y otra vez según la contingencia, la regulación de la prisión preventiva, a menudo de una manera inconsistente con códigos que tienden a proteger los derechos humanos en mayor medida que en el pasado y sin embargo mantienen esta política errática en buena medida debido a todo este tipo de presiones en lo que se refiere a prisión preventiva. Vamos a conceder la palabra nuevamente entonces por un periodo de 7 minutos. Buenos días, me disculpo por todo este maratón y por haber llegado tan tarde, pero bueno, voy a responder ahora a una de las preguntas que fue acerca de las causas, digamos, como que profundizáramos un poco más ahí. Yo quisiera, digamos,
hacer un poco de énfasis en las causas que son de tipo institucional, porque, digamos, aparte de todos esos factores externos que pueden funcionar como presiones a la independencia, y antes, bueno, hago una aclaración aquí respecto a lo que decía el doctor González acerca de cómo nosotros usábamos el término, por un lado, presión y por el otro, injerencia. Nosotros, digamos, para los términos de esta investigación, usamos presión en un sentido, digamos, que no es negativo, entendiendo que los funcionarios judiciales, digamos, por el mismo principio de publicidad del proceso, pueden estar sometidos a presiones que pueden ser incluso enriquecedoras para el proceso. Y, digamos, utilizamos ya la palabra injerencia para referirnos a aquellas situaciones en las que el funcionario siente que tiene que, digamos, tomar una decisión en determinado sentido, pero no porque crea que esa es la decisión correcta en derecho, sino justamente porque ya la presión llega a un punto que lo obliga a actuar así. Entonces, digamos, esa diferencia, digamos, primero para aclarar esa respuesta. Digamos, uno lo puede definir distinto, pero como que ese fue como el lenguaje que utilizamos en este proyecto. Yo creo que hay que diferenciar ahí cuando se trata de otros funcionarios y sobre todo altas autoridades públicas las que intervienen. Pero bueno. Bueno, vuelvo en todo caso a lo de las causas. Entonces decía que quería hacer énfasis en las causas de tipo institucional, porque aparte de esos factores externos hay otros que provienen de la misma debilidad de la institucionalidad del sistema judicial que deja a los funcionarios en una situación, digamos, de mayor exposición a injerencias. Entonces, específicamente, digamos, serían 4 las causas que nosotros vimos como más fuertes de tipo institucional. Entonces, por un lado está primero algo que es que hay, como hemos detectado en estos 4 países, una incapacidad del sistema judicial para comunicarse eficazmente con el resto de la ciudadanía, no solamente con, digamos, las partes del proceso, sino además con el público en general. Ya sea porque utilizan un lenguaje a veces demasiado, por decirlo de alguna forma, abogadil, que da pie a que luego, si los medios de comunicación transmitan la información, puedan hacerlo de una forma en que no siempre es la más exacta, o que no siempre da explicación exactamente de cuáles son las razones por las que se impone la prisión preventiva, ¿sí? Eso es una de las razones. Lo otro es que encontramos que también el sistema judicial está dejando muy solos a los jueces y a los fiscales como funcionarios judiciales. Esto, digamos, lo decimos porque ellos mismos, los funcionarios, lo sienten así. Entonces ellos sienten que los ponen a decidir sobre ciertos casos que pueden ser muy controversiales, que tienen a todo el público en contra, porque, por ejemplo, se está procesando a alguien que cometió un delito o que presuntamente cometió un delito, que es, digamos, que tiene mucha connotación pública, y después de que toman la decisión, independientemente de que hubieran tomado una decisión equivocada o correcta en derecho, el sistema judicial los deja solos. Entonces luego eventualmente hasta les inician procesos disciplinarios, si es que, digamos, esa es como la presión que se genera alrededor. Bueno, en tercer lugar, tenemos también un problema, y es que se ha configurado un sistema de alguna manera perverso en el que los funcionarios judiciales no tienen muchos incentivos para defender la prevalencia de la libertad y la presunción de inocencia, porque hacerlo les resulta muy costoso muchas veces, porque primero pertenecen a instituciones que, digamos, no tienen la mayor valoración pública, digamos, no están en la mayor estima pública. Segundo, como había dicho antes, están bastante solos después de que toman las decisiones, digamos, el sistema judicial los deja a su suerte. Y aparte de eso, digamos, son muy conocidos los casos en los que se inician procesos disciplinarios a partir de actuaciones en los que los jueces hayan dejado de interponer prisiones preventivas, pero, digamos, nosotros por lo menos no conocimos ningún caso en el que se iniciara un proceso disciplinario por lo contrario, ¿sí? Entonces, al final lo que hay es un sistema que le muestra a los jueces y a los fiscales que para ellos es mucho más costoso tomar una decisión, digamos, en defensa de la libertad y de la presunción de inocencia. Y por último, digamos, un problema que sea general de tipo institucional es que hay muchas carencias en la producción de información desde el sistema judicial.
Entonces, por un lado eso puede ser una cosa sí de tipo cultural, como de temor al dato empírico, a lo que pueda revelar, pero digamos por el otro lado eso lo que genera es que digamos hay una incapacidad para conocer de fondo el funcionamiento del sistema judicial y para ver en qué casos realmente esa imposición de la prisión preventiva digamos está haciendo por las razones adecuadas. Bueno, básicamente quería hacer énfasis sobre esos puntos de las debilidades institucionales y creo que Leonor. Bueno, creo que agradecemos mucho al comisionado Felipe por su interés en que, digamos, aclaremos un poco más los términos que estamos utilizando para este estudio, porque en efecto hay que hacer una diferencia entre lo que proviene de la sociedad en general, ¿no? o de las personas, tanto víctimas como imputados que participan en un delito, y lo que proviene de los propios funcionarios, ¿verdad? Porque son estos los que están obligados a, digamos, a prevenir que los medios de comunicación estigmaticen y que den información contraria a las reglas del debido proceso y en este caso a la utilización de la prisión preventiva en contra de los fines procesales. Pero como ya aclarábamos, para efecto de este estudio entendíamos presión en un sentido amplio como la opinión que puede dar cualquier persona en torno a un proceso judicial y cómo estas presiones en ese sentido amplio no son necesariamente malas, ¿no? Sino que pueden ser deseables como parte de las reglas del juego democrático, pero que definitivamente nuestro énfasis es que los sistemas judiciales no proveen mecanismos a los funcionarios judiciales para que logren resistir estas presiones, sino que lejos de eso, los funcionarios judiciales, las cabezas de los poderes judiciales hacen eco de estas presiones, de estas diferentes presiones, utilizándolos, por una parte, no dando estos espacios de respaldo institucional y por otra, utilizando los mecanismos disciplinarios como un medio de dar represalias a aquellos jueces que han dictado prisiones preventivas según los estándares internacionales. Por otro lado, también, otro de los hallazgos importantes de este estudio es que el problema central de la prisión preventiva no es únicamente las altas cifras, es decir, su uso generalizado en relación con la lentitud de los procesos judiciales, sino que en aquellos países donde la prisión preventiva no parece utilizarse de manera generalizada, como en el caso de Colombia, aún en estos casos donde la prisión preventiva parece, a partir de las cifras, de las estadísticas, ser una prisión preventiva excepcional, lo que ocurre en la práctica es que los funcionarios judiciales no están dictando estas prisiones preventivas de acuerdo con los fines procesales, sino que están incorporando elementos como la alarma social, en algunos casos porque la legislación lo permite, porque hay presupuestos procesales que se han fijado en la legislación, como de Perú o Colombia, que dan pie a estas interpretaciones judiciales. Y en otros casos es porque los jueces, por todas estas injerencias, tanto externas como estos factores culturales de los cuales hemos hablado, utilizan esta prisión preventiva en detrimento de las garantías de los imputados. ¿No? En relación a algunas preguntas del doctor Escobar, decirle, pongamos un ejemplo de buenas prácticas, yo creo que es la audiencia, ¿no? Eso es clarísimo del nuevo Código Procesal Penal, la audiencia de prisión preventiva es fundamental y hay que tener cuidado porque si bien la normatividad ha avanzado, hay una tendencia muy fuerte de contrarreforma, de ir nuevamente hacia un sistema inquisitivo. ¿Cómo responder a los medios de comunicación? Hay un planteamiento, una propuesta que se hace en este estudio de crear la figura de los portavoces, ¿no? De los voceros,
es bien importante, porque los jueces y fiscales muchas veces ni tienen la capacidad, ni es muy difícil que estén todo el tiempo en los medios de comunicación, y además no deberían estar adelantando opinión. Entonces, los voceros que puedan explicar, ¿no? Y lo otro es la transparencia, que cualquier persona ya no tenga que depender de la información irregular que pase la policía, sino que pueda acceder de manera, por mecanismos regulares, a toda la información. En relación a lo que dice el comisionado González, estoy totalmente de acuerdo que es muy importante darse cuenta que no solamente supuestamente creen que están defendiendo el sistema, combatiendo la delincuencia de esta manera, sino que están socavando la democracia y sobre todo el sistema de justicia. Y el sistema de justicia está en crisis. Tiene una muy mala valoración y una desaprobación por parte de la población. Entonces, no se dan cuenta las autoridades que en la medida de poner en tela de juicio las decisiones de sus propios miembros, están haciendo una especie de boomerang, ¿no? Ellos no se están legitimando, sino están desprestigiando, ¿no es cierto? El tema de las presiones es uno de los temas que más se ha discutido a la hora de hacer el estudio, y sería, por ejemplo, muy interesante poder determinar como estándares frente a... Porque hay algo, ¿cómo se defiende el presidente de la República o los ministros? O sea que el presidente de la República y los ministros no tienen libertad de expresión en estos temas. O sea, ¿no? Hay que distinguir, o no. Hay casos extremos, por supuesto, donde uno puede decir que es una injerencia, pero sería interesante avanzar en eso. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias. Yo invitaría a pensar el tema del uso de la expresión presiones, porque la verdad es que yo entiendo la manera que lo están usando ustedes, pero usar una palabra de una manera distinta a la que se usa habitualmente se va a prestar para equívocos, quizás. Entonces, una autoridad pública podría decir, sí, yo estoy presionando a los jueces, pero es una presión legítima. Es complicado, yo creo usar la palabra presión, que a veces sería legítima, a veces sería ilegítima, sobre todo cuando se trata de la referencia de una autoridad pública a los jueces. Pero bueno, lo dejo planteado esto, ya tenemos que concluir la audiencia. Muchas gracias.